Estimados compañeros, estimado profesor, un gusto de saludarlos. Hoy, junto a mis compañeros Catalina Fuenzalida y Andrés Rojas, realizaremos una presentación acerca del protocolo Modbus. Modbus es un protocolo de comunicaciones industriales serie desarrollado y publicado por la empresa norteamericana Modicon en 1979, con el fin de permitir la comunicación entre dispositivos de automatización. Originalmente implementado como un protocolo a nivel de la aplicación para transferir datos en una capa serial, el protocolo se ha expandido para incluir implementaciones a través del protocolo serial TCP/IP y UDP. Hoy en día es un protocolo común usado por innumerables dispositivos para comunicación simple, confiable y eficiente en una variedad de redes modernas. El protocolo se implementa mediante la solicitud-respuesta usando una relación maestro-esclavo. En una relación maestro-esclavo, la comunicación siempre se produce en pares. Un dispositivo debe iniciar una solicitud y luego esperar una respuesta, y el dispositivo de inicio, el maestro, es responsable de iniciar cada interacción. Por lo general, el maestro es una interfaz humano-máquina, HMI, o sistema SCADA y el esclavo es un sensor, controlador lógico programable o controlador de automatización programable. El contenido de estas solicitudes y respuestas y las capas de la red a través de las cuales se envían estos mensajes son definidas por las diferentes capas del protocolo. Las razones por las cuales el uso de Modbus es superior a otros protocolos de comunicación son: es un protocolo público, su implementación es fácil y adquiere poco desarrollo, y maneja bloques de datos sin suponer restricciones. Modbus permite el control de una red de dispositivos, por ejemplo, un sistema de medida de temperatura y humedad, y comunicar los resultados a un ordenador. También se utiliza para la conexión de un ordenador de supervisión como una unidad remota, RTU, el Sistema de Supervisión Adquisición de Datos, SCADA. Existen varias versiones del protocolo Modbus para puertos serie y Ethernet, Modbus TCP. Existen dos variantes con diferentes representaciones numéricas de los datos y detalles del protocolo ligeramente desiguales. Modbus RTU es una representación binaria compacta de los datos. Modbus ASCII es una representación legible del protocolo, pero menos eficiente. Ambas implementaciones del protocolo son serie. El formato RTU finaliza la trama con una suma de control de redundancia cíclica, CRC, mientras el formato ASCII utiliza una suma de control de redundancia longitudinal, LRC. La versión Modbus TCP es muy semejante al formato RTU, pero estableciendo la transmisión mediante paquetes TCP/IP. Los modos de transmisión definen cómo se envían los paquetes de datos entre maestros y esclavos. El protocolo Modbus define dos principales modos de transmisión. Modbus RTU. La comunicación entre dispositivos se realiza por medio de datos binarios. Esta es la opción más utilizada del protocolo. Modbus ASCII. La comunicación entre dispositivos se hace por medio de caracteres ASCII. El Modbus siempre funciona con un maestro y uno o más esclavos, siendo el maestro quien controla en todo momento el inicio de la comunicación con los esclavos, que según la especificación puede ser hasta 247 en una misma red. El esclavo, por otro lado, se limita a retornar los datos solicitados por el maestro. Así de simple es la comunicación usando el Modbus. El maestro envía los mensajes y el respectivo esclavo los responde. Cada esclavo debe tener una única dirección. Así el maestro sabe con quién se debe comunicar. El maestro siempre inicia la comunicación enviando un paquete de información bien estructurado a todos los esclavos. Entre otras muchas cosas, en la información se incluye el número del esclavo. El esclavo elegido responde, enviando lo que se le pide por medio también de un paquete de información bien estructurado. Dentro de las versiones Modbus se encuentran Modbus RTU, Modbus ASCII, Modbus TCP/IP o Modbus TCP, Modbus sobre UDP, Modbus Plus,
Pemex Modbus y Enron Modbus. Respecto a las capas del modelo OSI, podemos decir que Modbus trabaja con 3 de ellas: capa física, capa de enlace y capa de aplicación. La capa física corresponde a la capa 1 del modelo OSI, caracterizada por el medio físico, cables y conectores. Aquí se proporcionan los medios eléctricos, mecánicos, funcionales y de procedimiento. Trabaja con las características eléctricas como voltaje, características mecánicas como las propiedades de la interfaz y las características funcionales que especifica la tarea que realiza cada uno de los circuitos de la interfaz entre el sistema y el medio de transmisión. La capa de enlace corresponde a la capa 2 del modelo OSI, proporcionando un servicio de transferencia de datos a través del enlace físico por el cual envía los bloques de datos. En esta capa se especifica la topología lógica de la red Modbus, que en todos los casos es del tipo maestro-esclavo o cliente-servidor. Además, en esta capa, la sincronización, control de errores y el control de flujo que sea necesario. La capa de aplicación está asociada a la capa 7 del modelo OSI. En esta capa se ubica el software que poseen los equipos que trabajan con Modbus. Aquí se proporciona el acceso al entorno OSI para los usuarios y aplicaciones. Características del protocolo. Las características generales del protocolo son el control de acceso al medio tipo maestro-esclavo. El protocolo especifica formato de trama, secuencias y control de errores. Existen 3 variantes en el formato: RTU, ASCII y TCP. La comunicación es asíncrona. La velocidad de transmisión previstas van desde los 75 baudios a los 19.200 baudios. La estructura de comunicación tiene un medio físico de conexión que puede ser en bus semiduplex o también llamada half duplex con RS485 o fibra óptica, o full duplex o duplex RS485, RS232, fibra óptica o también bucle de corriente de 0 a 20 mA. En la imagen podemos ver que la comunicación semiduplex es una comunicación bidireccional, pero no es simultánea, a diferencia de la duplex, que es bidireccional y a la vez simultánea. La topología usada por el protocolo encontramos 3 tipos distintos. Uno de ellos es topología de encadenamiento. Debido a que los controladores tienen un conmutador Ethernet de 2 puertos integrado, la topología de encadenamiento o bus Ethernet no necesita conmutadores ni concentradores entre los controladores. En la figura podemos encontrar en el número 1 al maestro, que puede ser un PLC, PC o módulo de comunicaciones. Con el número 2 encontramos un cable Ethernet de par trenzado, apantallado o sin apantallar, de categoría 5, recto o cruzado con conector RJ45. También trabaja con topología tipo estrella, donde cada controlador se conecta a un conmutador externo de la siguiente manera, que nos enseña la figura. En el número 1 encontramos al maestro, que puede ser un PLC, PC o módulo de comunicaciones. En el número 2 podemos encontrar un conmutador. En el número 3 encontramos cable Ethernet de par trenzado, apantallado, de categoría 5, recto con conector RJ45. Con el número 4 encontramos cable Ethernet de par trenzado, apantallado, de categoría 5, recto o cruzado con conector RJ45. También este protocolo trabaja con topología de anillo. Una topología de anillo es un encadenamiento donde el último controlador de la cadena hace un bucle hacia el conmutador central. La topología de anillo ofrece redundancia. Si la red falla en cualquier punto, los segmentos de la red en cualquier parte del fallo siguen funcionando como topología de estrella o encadenamiento por separado. Como vemos en la figura, el número 1 también es un maestro, que puede ser PLC, PC o módulo de comunicaciones. En el número 2, un conmutador gestionado con tecnología hiperanillo. En el número 3,
cable Ethernet de par trenzado, apantallado de categoría 5, recto con conector RJ45. En el número 4, cable Ethernet de par trenzado, apantallado de categoría 5, recto cruzado con conector RJ45. Velocidad máxima. En Modbus RTU y Modbus ASCII tiene una velocidad de 10 megabits por segundo hasta 12 metros, pero tiene una velocidad de 100 kilobits por segundo en 1200 metros. Con Modbus TCP/IP, la comunicación con 64 dispositivos esclavos tiene una velocidad de transferencia de 10/100 megabaudios. Distancia máxima y tipo de cable. Tenemos el RTU, que está definido como un sistema de bus diferencial multipunto. Es ideal para transmitir altas velocidades sobre largas distancias, máximo 1200 metros, a través de canales ruidosos, ya que el par trenzado reduce los ruidos que se inducen en las líneas de transmisión. También tenemos el TCP, o Internet Industrial, que va hasta los 100 metros sobre par trenzado y hasta los 100 kilómetros sobre fibra óptica. Tenemos los niveles de voltaje. El nivel de voltaje para un RTU montado en RS485 es de 5 volts y para un TCP el nivel de voltaje es menos 2,5 volts para trenzado. Cantidad máxima de nodos. La cantidad máxima de nodos depende de la versión del Modbus que estemos usando. Para RTU son 63 nodos y para TCP indefinido. Trama de paquete de datos. En primera instancia tenemos address, que es dispositivos esclavos válidos, tienen un rango decimal de dirección de 0 a 247. Los dispositivos esclavos individuales pueden ser asignados del 1 al 247. El valor 0 está reservado para mensajes de transmisión, en general sin respuesta. Un maestro direcciona un esclavo colocando una dirección de esclavo en el campo de dirección en el mensaje. Cuando el esclavo envía la respuesta, coloca su propia dirección en el campo de dirección de respuesta para permitir al maestro saber qué esclavo está respondiendo. Ahora tenemos la parte de función, que son los códigos válidos que están en el rango decimal del 1 al 255. El campo del código de función indica que el esclavo qué tipo de acción debe realizar. Para una respuesta normal, el esclavo simplemente devuelve el código de función original. Para una respuesta por excepción, el esclavo devuelve un código que es equivalente a la función original de su bit, más significante ajustado al 1 lógico. Ahora tenemos la parte de data, que son los códigos válidos que están en el rango decimal del 0 al 255. En el campo de datos contiene información adicional que el esclavo debe utilizar para realizar las acciones definidas por el código de función. Este debe incluir elementos como registro de dirección, cantidad de elementos a ser manipulados, etc. Si no ocurre algún error, el campo de datos contiene la información solicitada. Si ocurre un error, el campo contiene una excepción que la aplicación del maestro pueda utilizar para determinar la siguiente acción a tomar. Ahora tenemos el checksum, que son códigos válidos que están en el rango decimal de 0 a 255. El Modbus RTU utiliza CRC, revisión de redundancia cíclica 2 bytes, y el Modbus ASCII utiliza LRC, revisión de redundancia longitudinal 1 byte. La suma de la comprobación es calculada por el maestro y enviada al esclavo. La suma de la comprobación es recalculada por el esclavo y comprobada con el valor enviada por el maestro. Si se detecta una diferencia, el esclavo no elaborará una respuesta al maestro.